para finalizar este módulo unidad 3, sobre los blogs para la comunicación corporativa, me gustaría compartir con ustedes algunas recomendaciones de tipo muy práctico si es que van a investigar la posibilidad de utilizar esta herramienta en su empresa. Son algunas recomendaciones bastante interesantes. Bueno, pues la primera es, naturalmente, antes de crear nuestro propio blog, empezar a leer otros blogs de tipo corporativo, como por ejemplo los de Microsoft, IBM, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos en la red de los que podemos aprender muchas cosas. Esto quiere decir que tenemos que investigar la blogosfera, que es el nombre que, como saben ustedes, recibe el conjunto de los cientos de miles, millones de blogs publicados a escala mundial. Hay algunas herramientas para hacer este tipo de búsqueda, como la que ven aquí, blogssearchengine.org, que les recomiendo para investigar y descubrir qué blogs están activos en las temáticas que les interesen. Esto quiere decir que cuando investigo la blogosfera tengo que, por así decirlo, empaparme de ella, dedicar bastantes horas a leer, a investigar. Es algo en lo que coinciden todos los expertos, conocer muy bien el entorno, el ecosistema, el ambiente en el que voy a empezar yo también a publicar, creando mi propio blog. De esta forma, como les decía, usando herramientas como Blogs Search Engine, podremos identificar, descubrir qué blogs se están publicando ya en el rubro en el que opera mi empresa, en el sector, y también a competidores que ya estén, entre comillas, blogueando, a ver exactamente qué están haciendo. De esta forma conseguiremos familiarizarnos con el estilo y con las normas no escritas de la blogosfera, algunas de las cuales vamos también a repasar en este apartado de recomendaciones. Una vez que he descubierto los blogs que realmente me interesan porque son blogs temáticos de la competencia, incluso en algunos casos de los que puedo aprender muchas cosas, también es aconsejable que no me limite simplemente a leer y a mirar, sino que también participe en la conversación. Es decir, comentar, escuchar y comentar lo que los demás opinan. Aportar valor también en forma de contenidos propios en aquellos blogs en los que realmente me interesa participar. También de esa forma aprenderé un poco cuál es el estilo de redacción y las reglas de comunicación no escritas de este entorno, la blogosfera. Recuperando un poco lo que vimos antes sobre línea editorial, otra recomendación a tener en cuenta es que si me decido a incorporar los blogs de tipo corporativo en mi empresa, conviene que defina muy claramente cuáles son los objetivos y la línea editorial que va a seguir mi blog, para los cuales les refiero a el subtema anterior en el que vimos algunos de estos posibles estilos o líneas editoriales. En cualquier caso, los objetivos y la línea editorial tienen que estar alineados con la estrategia de comunicación y marketing de nuestra empresa. Eso es vital, y coordinados con otros canales de comunicación que ya preexistan, para que no haya contradicciones, duplicaciones, repeticiones, etc. Otra recomendación a tener en cuenta es la de no tener prisa. No hay que acelerar las cosas, conviene dedicar el tiempo necesario a esta fase de aprendizaje y empezar de forma discreta, con un perfil bajo, por así decirlo. No promocionar nuestro blog hasta que este no lleve algún tiempo funcionando, ya hayamos hecho las correcciones, modificaciones y ajustes necesarios. Por así decirlo, de hecho, lo mejor sería que inicialmente nos descubriesen los bloggers. Si publicamos un contenido de calidad y con frecuencia, esto va a ser inevitable. De hecho, recuerden que este tipo de estrategia de descubrimiento y de que sea el lector, el cliente, el usuario el que nos descubra, es la estrategia básica en la que se basa el marketing de contenidos o el inbound marketing. Es decir, en lugar de ser agresivo promoviendo nuestros productos, vociferando que somos los mejores, que tenemos el mejor servicio, la mejor marca, cosa que nadie se va a creer, lo que tenemos que hacer es publicar contenidos de forma consistente, continua, de calidad y carga en valor, y de esa forma van a ser los clientes, y en este caso los bloggers, los que de forma voluntaria, sin ninguna presión, se suscriban a esos contenidos y nos sigan de forma continua, y de esa forma vamos a crear un canal de comunicación privilegiado con los públicos que nos interesan. Bien, si he elaborado ya esta política editorial y tengo claros los objetivos, otro paso
muy importante es decidir quién va a escribir las entradas, los artículos, que en la jerga de los blogs saben ustedes que se llaman los posts. El blogger debe tener acceso a la información necesaria dentro de la empresa y también para hacer ese artículo, esa entrada, y autoridad y conocimientos para contestar de manera informada y precisa a las preguntas que los lectores le planteen. Muchos expertos nos avisan de que los negros, ¿saben ustedes que en el campo de la literatura se denomina negro a una persona a la que le he encargado que me escriba un artículo, una novela, que luego firmo yo como autor? Es una práctica más o menos consagrada en algunos sectores, pero en este caso no es muy aconsejable. Ven, por tanto, que un negro, entre comillas, es una persona que escribe de forma anónima para que otros se lucren o se lleven el mérito. En el caso de la blogosfera esto no es una buena idea. Si se descubre que es un negro el que escribe esa entrada, y además suele descubrirse, es casi inevitable, va a recibir críticas de toda la comunidad, de blogueros, obviamente de aquellos en los que usted tiene cierta implantación y conocimiento, y la imagen de la empresa, como vimos en ejemplos también anteriores en otros subtemas, se va a ver seriamente perjudicada y dañada. Eso quiere decir que los errores son inevitables en algunos casos y que es necesario estar preparado para equivocarse y aprender de esos errores. Y diseñar sobre todo estrategias en las que se analicen qué escenarios o qué situaciones puede provocar un fallo y un error para tener, digamos, acciones de respuesta. Esto tiene que ver con la gestión de crisis en redes sociales, que ya vimos en temas anteriores, y que también se definan los procedimientos y los métodos para admitir y corregir esos errores. Como ven en este gráfico tan interesante a la derecha, dependiendo de las buenas prácticas y de los procedimientos que utilice a la hora de crear un blog o una presencia en redes sociales, y un blog, obviamente un blog digital, también se difunde por redes sociales y alcanza unos altos niveles de difusión y alcance, podré subir los escalones de la escalera que llevan hacia el cielo, entre comillas, o los que me llevan al infierno. Si las interacciones con mis lectores y seguidores son positivas, consistentes, basadas en contenidos de gran calidad, en el hecho de que también el estilo con el que escribo no es un estilo prepotente, abiertamente comercial, sino que lo que intento es facilitar el diálogo y la conversación con mis seguidores, lo que voy a conseguir es credibilidad. Porque además está estrechamente relacionada con la autenticidad. Si consigo autenticidad, lo que voy a conseguir es confianza por parte de mis seguidores, lectores y potenciales clientes, y finalmente unos altos niveles de lealtad o fidelidad. Si por el contrario los contenidos que publico y las formas de interactuar con mis lectores, seguidores, usuarios o clientes son negativas, lo que genero es un alto nivel de inconsistencia, de inautenticidad, desconfianza y finalmente deslealtad y abandono. Voy a perder a esos lectores, usuarios y seguidores y potenciales clientes de forma muy rápida. También es muy recomendable, como una buena práctica que les aconsejo, diseñar una serie de directrices, pautas y políticas de blogging, de lo que se tiene que publicar, de qué forma, cuándo, para definir los límites, ya que en cualquier momento los empleados pueden empezar a bloguear. Si tengo un enfoque basado en la colaboración, es casi inevitable. Y aunque blogueen con carácter personal, conviene muy bien que estén definidas esas directrices, una especie de política editorial o manual de estilo. Según muchos expertos, tan solo hace falta 2 o 3 meses de tener un blog publicado activo para saber si este va a funcionar o no va a funcionar. De hecho, para descubrir si hemos tenido éxito o hemos fracasado, se pueden analizar muchas cosas utilizando herramientas disponibles en la red de tipo gratuito, a las que me he referido muchas veces y que muchos conocerán, como el Google Analytics, que permite obtener métricas, datos sobre las veces que el blog ha sido enlazado. Es decir,
eso que se llaman backlinks o retrolinks, retroenlaces. Personas, empresas que también tienen su blog o sitio web, que ven nuestro blog, que descubren que tiene valor, que es interesante, y publican un link en su propio blog o sitio web a nuestro blog. Este dato es realmente interesante porque es un indicador del grado de credibilidad, autoridad y prestigio que tiene nuestro blog. Y de hecho Google sigue utilizando los backlinks en su algoritmo de SEO para conseguir una buena posición en los resultados de búsqueda. También puedo analizar si hay comentarios, si mis lectores han interactuado con mi entrada, mi artículo, mi post y han dejado comentarios, el número de visitas, tráfico, etc. Este tipo de métricas, insisto, basta con que insertemos el código apropiado que nos proporciona Google en la página o páginas del blog que queremos rastrear y se obtienen casi en tiempo real. Durante estos 3 meses de arranque es crítico que las tengamos casi día a día para saber si vamos por el buen camino y corrijamos aquello que requiere ser modificado. Bueno, hay herramientas, como esta, como Alexa, que usa un modelo freemium, hay un plan gratuito y otros ya de pago, que permite justamente, mediante este tipo de indicadores, métricas y análisis, rediseñar nuestra estrategia de crecimiento, en este caso de nuestro blog. Ofrece además muchas herramientas de investigación competitiva para descubrir qué están haciendo justamente empresas competidoras directas del rubro que también publican en blogs. Bueno, estas son unas prácticas que con el paso de los años muchas empresas han ido elaborando y que son recomendaciones que les animo a que apliquen si van a lanzar su blog. Pero claro, también podemos analizar más a fondo los pasos a seguir si queremos lanzar un blog corporativo que tenga éxito. También estas recomendaciones, a mi juicio, son bastante importantes. La primera pregunta que hemos de plantearnos, y es retomar lo que ya hemos visto de otra forma, es ¿para qué queremos un blog corporativo? Una pregunta clave, ¿para qué lo queremos? ¿Qué objetivos, qué finalidad tiene? Si el negocio o la empresa, la dirección de la empresa no tiene claro los objetivos que quiere alcanzar con el blog, lo mejor es que aplace el lanzamiento, la creación del blog, hasta que haya conseguido definir claramente esos objetivos. Como hemos visto más de una vez durante este curso, sin un rumbo fijo, es decir, sin una estrategia clara, difícilmente vamos a alcanzar el éxito que esperamos. Por tanto, en primer lugar, tendríamos que definir para qué queremos el blog, el objetivo. Un ejemplo de objetivo, por ejemplo, podría ser aumentar el número de visitas, el tráfico a nuestro sitio web. Otro objetivo muy legítimo puede ser posicionar nuestra marca como líderes de opinión, referentes, porque publicamos artículos, información de mucha autoridad que demuestran nuestro alto nivel de conocimientos y nos convertimos en un referente. Otro objetivo puede ser el de aumentar el grado de atención y satisfacción de los clientes, convertir el blog en una herramienta también usada conjuntamente con las redes sociales para dar un buen servicio y atención al cliente. En fin, todos estos son objetivos legítimos. Puede ser alguno o varios de ellos, pero es vital que los tengamos claros antes de abrir nuestro blog corporativo, antes de lanzarlo. En segundo lugar, otras preguntas claves en este proceso de lanzamiento, si hemos decidido aventurarnos en este campo, es quién va a montar el blog, quién va a diseñarlo, crearlo. Si somos una pequeña empresa con recursos limitados, lo más aconsejable es que contratemos el servicio de un experto, de un profesional independiente, de un freelance. En el caso de que seamos una empresa grande, posiblemente ya contemos con los recursos internos o que nos apoyemos en una agencia externa, ¿por qué no?, o en algún área interna de la empresa. Habitualmente suele ser el departamento de marketing o tecnología, informática. Otro ejemplo que conviene tener en cuenta es que si tenemos una página web, un caso concreto, eso quiere decir que ya trabajamos antes con una persona que creó ese portal web.
depende del nivel de satisfacción que tengamos con esa persona y del resultado que haya conseguido, tal vez sea el momento de volverlo a contratar. Una ventaja de esta persona es que ya conoce nuestro sitio web de pies a cabeza y que en su momento tuvo que informarse y aprender sobre nuestra estrategia, cultura corporativa, objetivos y fines del sitio web, y por tanto vamos a conseguir acortar también los tiempos de desarrollo e implantación del blog. Siguiendo con esta pregunta clave, si somos el dueño de nuestro negocio, somos una pequeña empresa, una microempresa y nos consideramos el típico milusos, el chico para todo, por así decirlo, y tenemos los conocimientos técnicos, es posible que nos podamos ahorrar esa inversión en un profesional externo que desarrolle nuestro blog, que lo diseñe y desarrolle. Aunque cada vez es más barata la inversión, ¿no? Porque hay mucha oferta y las herramientas cada vez son más fáciles, y de ahí que pues hayan bajado bastante los costos de desarrollo de contratar una persona externa. Pero claro, si lo queremos hacer nosotros, atención, dedicar nuestro tiempo a esa tarea puede ser muy contraproducente, y en vez de que el blog se lance rápidamente, puede ser que vayamos aplazando de forma indefinida la fecha de entrega del proyecto, ya que obviamente tenemos múltiples ocupaciones, tenemos que hacer otras cosas vitales para la empresa y nos pueden desviar y afectar al proyecto. O que el resultado final sea un blog mal diseñado, poco navegable, en fin, una cosa pues nada presentable. Mi recomendación es que ustedes deleguen la actividad de diseño y creación, en este caso obviamente de la estructura del blog, a un profesional en la materia, de forma que puedan dedicar su escaso tiempo, muy valioso, a las actividades centrales de su empresa, dirigirla, etcétera, etcétera. Bien, otra de las preguntas claves que conviene plantearse en este momento, en esta fase, es cuánto vamos a invertir para lanzar nuestro blog corporativo. En este sentido, vean que no uso la palabra costo, sino inversión. Diría entonces el montante, el importe de la inversión. Es una inversión, no hay que verlo como un costo, ya que vamos a recuperar con creces, con los clientes que captemos mediante este nuevo medio, que es el blog, vamos a recuperar esa inversión y a tener seguramente bastantes utilidades. Es una inversión bastante rentable, con un alto retorno. Eso sí, hay que cuidar el presupuesto que tengamos de forma tal que no nos quedemos cortos para los siguientes pasos que ahora veremos que tendremos que ejecutar e implementar el blog de forma exitosa. Obviamente la inversión puede variar, el monto, el importe, dependiendo de la persona o agencia responsable del proyecto, aunque ya les comento que sí, que los precios han bajado bastante, y también de los cambios futuros que haya que llevar a cabo. Una vez que también otro tema que conviene considerar es la situación actual de nuestra web corporativa, del sitio web, si es que lo tienen. Seguramente sí que es el caso, ¿no? También las pequeñas empresas en los últimos años, muchas se han preocupado por tener su propio sitio web de tipo estático. Hay que analizar, por tanto, si tenemos el sitio web, si tiene el diseño y las características funcionales que permiten destacar el blog de la empresa, ya que, por así decirlo, el blog es uno de los núcleos esenciales de la actividad, como ya vimos en los primeros subtemas de este curso, de la actividad de la estrategia de marketing digital de una empresa. Y si vemos que no es el sitio web no tiene el diseño adecuado, pues posiblemente sea el momento de rediseñarlo de arriba abajo, para que se integre adecuadamente con el blog y permita que esta herramienta funcione de la forma apropiada. Por tanto, en este momento, llegados a este punto, conviene hacerse las siguientes preguntas. Clave. Primero, ¿se visualiza mi sitio web correctamente en cualquier dispositivo? Eso tiene que ver con el hecho de que, como ustedes bien saben, en los últimos años han proliferado dispositivos como las tablets, los smartphones, que naturalmente tienen un tamaño de pantalla limitado comparado con un laptop o un PC clásico y que exigen, bueno, pues, que el diseño del sitio web se reformatee automáticamente para que se adapte a la experiencia de uso limitada que permite una pantalla de 5 o 6 pulgadas. Otra pregunta ¿es posible integrar fácilmente mi blog en mi sitio web empresarial? No todos los sitios web y herramientas
sobre todo los más primitivos, permiten esa integración de forma fácil. Otra pregunta es, ¿se le puede agregar a mi página principal, a la página de inicio de mi web, una sección en la que se capturen en esa página inicial una selección de los artículos más recientes de mi blog? Luego veremos que en el mercado, ya les anticipo algo, en este mismo subtema vamos a ver algunas herramientas muy difundidas y muy potentes para crear blogs, como son el WordPress y alguna más, que permiten no solo crear y mantener un blog, sino incluso diseñar sitios web completos, de forma tal que el hecho de incluir una sección de esos artículos destacados en mi página de inicio con WordPress es algo muy sencillo y muy rápido. Pero eso es una herramienta de programación diferente, posiblemente tenga que recurrir a los servicios de un programa de experto que me permita justamente esta opción. Es muy interesante que esta selección de artículos del blog aparezcan en la página de inicio, porque es una forma de difundirlos, promoverlos y dar a conocer la existencia de mi blog a las personas que visitan mi sitio web. Otra pregunta importante a plantearse sobre el estado actual de mi sitio web, si es que lo poseo, es si este dispone de los elementos necesarios para una navegación fácil y para la búsqueda de información, a saber, página de contacto, página de atención a clientes o servicio atención a clientes con chats, una sección de preguntas frecuentes o fax. Una palabra, hemos de acordarnos siempre de recordar y resaltar y dar a conocer a nuestros visitantes del sitio web que tenemos un blog corporativo, un blog empresarial. A continuación, llegados a este punto, conviene que definamos muy claramente cuál es nuestro mercado objetivo, a quién dirigimos el blog. Es vital conocer los intereses, necesidades, preferencias o problemas que tiene que resolver nuestro mercado público objetivo, para obviamente intentar satisfacerlas, resolver los problemas con los contenidos que publiquemos en nuestro blog. Por tanto, algunos aspectos a investigar en ese sentido serían los siguientes: ¿cuál es la edad promedio de nuestro público objetivo? ¿Qué tipo de contenido es el que busca habitualmente esta audiencia? Por ejemplo, una persona adulta quizá busque contenido referente a la salud o ejercicio, en cambio un joven puede que busque información sobre videojuegos o deportes. Obviamente son ejemplos que tendrán que ustedes adaptar al rubro, sector industrial en el que estén operando. Otra pregunta o aspecto a investigar es qué medios sociales utiliza frecuentemente. Esto es muy interesante porque, como luego veremos, si yo no difundo los contenidos de mi blog en redes sociales, el alcance del mismo va a ser muy limitado. Hay herramientas que permiten republicar automáticamente una entrada en un blog en aquellas redes sociales en las que ya tengo presencia o en las que quiero difundir justamente el hecho de que publica una entrada nueva. Nivel de estudios, estado civil, tal vez más secundario. El objetivo de esta definición del perfil de mi público objetivo, del mercado objetivo, es crear contenidos de utilidad y que aporten valor a nuestra audiencia. Esto, insisto y lo repito una vez más, como parte esencial de nuestra estrategia de marketing de contenidos, el inbound marketing, que es esencial, que es la estrategia dominante y la obviamente más rentable y atractiva para cualquier empresa que cree un blog corporativo. Bueno, otro tema que a veces se olvida también es cuál va a ser la dirección o URL de nuestro blog, es decir, el famoso http://www, etcétera. Bueno, y el siguiente paso que hay que tener en cuenta es la URL o dirección del blog, que puede parecer un tema banal, pero que también tiene bastante trascendencia y alcance. Bueno, esa es la forma en la que el blog va a estar ubicado dentro de una sección de la web principal. El blog obviamente también es accesible a través de su propia URL, pero hemos visto en el tema anterior, en la diapositiva anterior, que es interesante que si tenemos ya un sitio web, el blog se integre en el mismo. No sé si recuerdan hace unos cuantos subtemas en el módulo 1, unidad 1, que la estrategia que recomendábamos para desplegar una buena actividad de marketing digital es que el sitio web sea, por así decirlo, el concentrador, la nave nodriza, el portaaviones de toda la estrategia de marketing digital. Si cuentan con él, por tanto, el blog es un elemento periférico, un satélite de muchísima importancia
que tiene que estar ubicado dentro de una sección de la web principal, por ejemplo, www.picolinos.com/blog. Es una forma de crear una URL, o también como un subdominio de la web principal de la empresa. Por ejemplo, Hoteles Marriott tiene el blog dentro de, como un subdominio dentro de la web principal, o Fossil, el fabricante de artículos y accesorios de moda, hace lo mismo que Marriott, un subdominio dentro de la web principal de la empresa. Cuando escojamos el título hay que tener en cuenta qué es lo que queremos dar a conocer y resaltar sobre todo nuestra marca, si es necesario, la empresa o un producto en particular. Si contamos con más de un blog corporativo, podemos tener blogs temáticos especializados. Vean el caso de IBM, que tiene más de 3.000 blogs de toda naturaleza. Algunos están enfocados a productos y servicios en particular. Otro tema interesante y muy importante es el diseño y los colores que vamos a seleccionar para nuestro blog. Decíamos que es muy importante, por supuesto, que el link del blog aparezca en el menú principal de la web corporativa. Destacarlo en el menú de navegación principal para darle el realce y la importancia que merece y captar también la atención de nuestros visitantes y encaminar tráfico y visitantes del sitio web al blog. Además, como decíamos, hoy en día, lo hemos dicho más de una vez, en la que casi todo el mundo tenía un smartphone y también una tablet, hay que adaptar nuestra web y el blog a lo que los expertos llaman un diseño responsive, es decir, que se adapte automáticamente al tamaño de la pantalla, el dispositivo en el que el usuario está navegando y viendo nuestro blog, de forma tal que se pueda visualizar correctamente en esas pantallas de pequeño tamaño, de 4 a 7 pulgadas, o incluso de 9 pulgadas, ¿por qué no? Es decir, hay que hacer una maqueta del blog y cuidar que se vea bien, que se visualice correctamente desde un PC, un Mac, un celular, un smartphone o una tableta. Naturalmente, en cuanto al tema de diseño y colores, es fácil que un buen diseñador que conozca su sitio web adapte los mismos a las directrices o pautas corporativas que tienen que ver con la imagen, que puede ser que en algunos casos ya esté establecida en algún manual de identidad corporativa. A continuación, tendremos que seleccionar la plataforma, la tecnología que va a soportar nuestro blog y una plantilla. Ya haremos el tema de las plantillas porque es muy interesante. Esto que los anglosajones denominan una template o un tema ya predefinido que permite seleccionar de un catálogo y un repertorio amplísimo de posibles diseños y escoger el que más se adapte a nuestras necesidades. La plataforma más extendida, lo hemos mencionado más de una vez, debido a la facilidad de uso, es WordPress. Necesita algún conocimiento técnico, pero tampoco demasiado especializado. Y aquí obviamente es donde entra en acción el conocimiento técnico que posea la persona que antes les recomendaba que contratasen para diseñar el blog. Dado que ustedes habitualmente carecen de poco tiempo, por mucho que les guste el tema, es mejor que se dediquen a su trabajo principal, que es el de dirigir su empresa, su departamento, y externalicen esta tarea en un especialista. Una vez seleccionada la plataforma, yo les aconsejo que sea WordPress, volveremos sobre ello más tarde, hay que seleccionar la apariencia, el look and feel, es decir, el tema, el diseño, la piel o plantilla que va a hacer que nuestro blog deseablemente se vea muy bien. Con respecto a las plantillas y sobre todo las de WordPress, hay muchas de tipo gratuito, pero la limitación de esas plantillas es que, por bonitas y atractivas que sean, no se ha conseguido soporte. Si hay algún problema de adaptación, de adaptación de un plugin, de diseño del código, no tenemos soporte. Lo mejor es tal vez comprar una plantilla profesional, no son muy caras, tienen un precio medio de unos $50 y tenemos derecho a usarlas de forma ilimitada, y una vez que la hayamos adquirido, hacer las adaptaciones precisas para que su diseño, su look and feel esté alineado con la web principal de nuestro negocio. Las opciones de diseño que incluyen las buenas plantillas son ilimitadas, de forma que el trabajo es bastante rápido y sencillo. Otro elemento a tener en cuenta en el blog es facilitar y hacer muy visible al visitante, al lector, las opciones que tiene para convertirse en seguidor del blog, es decir, suscribirse a nuestro blog. Por tanto, una sección muy importante de cualquier blog es la dedicada a la captación de suscriptores. Es decir, personas que nos dejan de forma voluntaria su email porque les interesa el contenido que ven y quieren estar suscritos, y en base a esos emails son con los que más adelante llevaremos a cabo una estrategia de email marketing.
y crearemos nuestra base de datos de emails, que como he dicho más de una vez es uno de los activos más importantes que puede tener cualquier empresa. Personas que de forma voluntaria, porque les gustan los contenidos o nuestra empresa, nuestros productos, quieren estar informados de forma recurrente y nos dan permiso para que lo hagamos. Por tanto, para captar esos potenciales suscriptores y usuarios es vital que el blog incluya una caja de suscripción, que es muy fácil de implementar con las herramientas que hay en el mercado. De hecho, el WordPress incluye docenas, y yo diría casi centenares, de posibles opciones, algunas gratuitas, para implementar lo que se llama un plugin o un add-on que permite insertar en cualquier punto del blog esta caja de suscripción, es decir, un formulario de suscripción en la que el usuario nos deja su nombre, su email y poco más. Yo soy partidario de usar formularios de captación de información lo más sencillos y cortos posibles. Ya tendremos ocasión más adelante, una vez que entablemos una relación y una interacción por email con el cliente, de ir pidiéndole más datos e ir enriqueciendo, obviamente, con esos datos su ficha de usuario de cliente. Por tanto, es importante esta caja de suscripción para que podamos luego tener esa base de datos de clientes, usuarios, y desplegar acciones de email marketing. Bien, en el mercado hay muchas herramientas gratuitas, muy potentes, que permiten, bueno, no solo incluir la caja de captura de datos del formulario, sino que podamos administrar y gestionar esta lista de suscriptores y realizar campañas de email marketing con un seguimiento bastante poderoso, con los indicadores de, bueno, número de usuarios alcanzados con el email, cuántos han abierto el email, cuántos han interactuado con el link si lo incluía. Hay bastantes herramientas y yo les aconsejo, por ejemplo, que investiguen si les puede convenir MailChimp, que también utiliza el modelo freemium. Creo que hasta 2000 direcciones de email se pueden incluir de forma gratuita en MailChimp, con todas las opciones potentísimas de envíos masivos, segmentados, y si tengo más suscriptores, ya ahí pasan las opciones de pago, el clásico modelo freemium al que nos hemos referido muchas veces. Y otra opción que pueden investigar es Mail Relay, herramientas, insisto, para gestionar y administrar la lista de suscriptores y llevar a cabo campañas de email marketing. Teniendo el blog diseñado, con todos los elementos esenciales, integrado en la sitio web, ya empieza la fase de creación de contenidos, que es la más crítica y la que más trabajo requiere. Crear contenidos para llevar a cabo, naturalmente, acciones de marketing de contenidos. Como ven aquí en este gráfico, creación y gestión, análisis, diseño, equipo, en fin. Este curso no es un curso de marketing de contenidos, el tema merecería un curso por separado, pero bueno, he visto algunos apuntes a lo largo de estos temas para, en fin, informarles de la importancia real de esta estrategia, en las que los blogs son una pieza esencial. Una vez que tengo el blog, hay que generar constantemente contenido de calidad, original, que nos permita posicionarnos como un referente en nuestra área. El enfoque de creación de autoridad, credibilidad y confianza. Y por tanto, obviamente, finalmente y eventualmente, una venta potencial. Es posible, naturalmente, buscar una persona dentro de nuestra empresa para que desarrolle esa tarea de creación de contenidos, pues recurrir a empleados, colaboradores clave, que son expertos en la materia, que publiquen de forma periódica. No suele ser fácil porque estamos siempre ocupados con las tareas de trabajo, y dedicar tiempo para hacer un buen artículo, una buena entrada del post, no siempre es fácil porque requiere dedicación. O buscar una persona externa que nos dé el servicio de copywriting, que es el término técnico que se utiliza para la redacción de contenidos, y que también haga las tareas de marketing de contenido. Como siempre, las opciones, como hemos visto, dependen del presupuesto del que dispongamos, de los recursos internos que tengamos, del tiempo que podamos dedicar, de muchas variables que hay que analizar caso por caso. Habría también que definir, por supuesto, no solo la persona que va a crear los contenidos, o personas, o equipo interno o externo, sino también qué tipos de contenidos se van a publicar en el blog de la empresa, qué tipo de material vamos a ofrecer. Me refiero básicamente al formato. Yo que sé, ven aquí algunos ejemplos, ¿no? Un post explicando paso a paso cómo usar un producto o un servicio, videos,
infografías, testimonios o entrevistas a clientes, podcasts, en fin, hay infinidad de formatos para dar variedad justamente a los contenidos que estamos publicando. Una vez que hayamos definido el tipo de contenido, que tengamos los contenidos y su tipo, ha llegado el momento de establecer algo muy importante, un calendario editorial, o lo que es lo mismo, un calendario de contenido en el que se va a planificar la fecha de publicación de cada entrada o post, su tipo, la persona responsable, y también la periodicidad de publicación de cada uno de ellos. Conviene al menos planificar este calendario con un mes de anticipación. Es vital porque nos permite de un vistazo también ver hasta qué punto estamos siendo consistentes en lo que publicamos, si lo hacemos con la frecuencia adecuada, si la línea editorial que nos hemos fijado en los objetivos estratégicos la estamos cumpliendo, en fin. En el Internet se pueden bajar muchísimas plantillas y modelos posibles de calendario de contenido. El que ven en pantalla está hecho con Google Calendar. Esa misma herramienta nos serviría tranquilamente, creando un calendario especializado dentro del Google Calendar para los contenidos. Y una vez que tengamos ya cierto contenido publicado, o cada vez que publiquemos contenido, el siguiente paso, naturalmente, es promocionar esos contenidos en redes sociales. Después de que tengamos a la persona encargada de creación de contenido, de planificar el calendario, hay que también planificar cómo vamos a mover en la red, difundir todo el contenido que generemos en el blog. Para ello hay que definir dos elementos: qué herramientas y plugins. Los plugins son pequeños programitas adicionales que se integran dentro de una plataforma como WordPress y que de cierta forma facilitan y automatizan ciertas tareas, complementan las funcionalidades del blog. Y los hay especializados para compartir contenidos de forma automática en redes sociales. Y también habrá que definir la persona encargada de mover el contenido, que no tiene que ser siempre obviamente la misma que lo ha creado. Tal vez esta tarea de mover el contenido, luego veremos, le correspondería muy bien a un Community Manager, perfil que ya hemos analizado en sus temas anteriores, que también obviamente merecerían un curso. Ya les comenté que de hecho en algunos países ya incluso se dictan y se ofrecen maestrías especializadas para Community Managers. Luego es un perfil realmente esencial y muy demandado en el mercado. Bueno, pues herramientas, por tanto, y persona encargada de mover, difundir el contenido. En cuanto a herramientas, para proveer contenido e interactuar con los lectores en redes sociales, si la plataforma, como decía, seleccionada es WordPress, hay docenas, cientos de plugins que nos permiten, por ejemplo, colocar una barra vertical u horizontal al final del post o en el lateral, que se va desplazando cuando hacemos desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, con los botones de las redes sociales que pensamos que son más importantes para alcanzar los objetivos en los que queremos difundir y mover esos contenidos. Ahí tiene un ejemplo, ¿no?, de los botones sociales, de un plugin que, bueno, que ya digo, automatiza prácticamente la publicación. O seleccionamos en qué red queremos publicarlo. Son herramientas que facilitan el trabajo de una forma tremenda. De esta forma también, incluyendo estos botones, vamos a animar a nuestros visitantes a que a su vez compartan en su comunidad, en su red de amigos y contactos, nuestro contenido de una forma fácil y rápida, consiguiendo ese efecto viral, que es una de los factores o características más potentes del marketing digital, la viralidad. Si no movemos nuestro contenido, difícilmente obtendremos los resultados esperados, tráfico y visitas. Hay que ser proactivo moviendo el contenido. Además, también las redes sociales influyen en el posicionamiento de los artículos en los buscadores. También Google está también indexando desde hace ya algún tiempo los contenidos que se publican, por ejemplo, en Twitter. Y bien, decíamos también, en segundo lugar, la persona. ¿Te recuerdas más anterior? Veríamos que no solo herramientas, sino también la persona encargada de mover el contenido. La persona en este caso es el Community Manager, una figura, un puesto, una persona muy necesaria. Si ya el marketing digital como proceso es importante dentro de nuestros objetivos estratégicos. Pues una persona dentro de la empresa, a tiempo completo, a tiempo parcial, todo depende del alcance y el volumen de actividad que tengamos en redes sociales y el presupuesto de marketing digital. Hay que, por tanto, buscar a un Community Manager que mueva el contenido
que se vaya generando en el blog corporativo y que también, muy importante, o más importante incluso, que interactúe con la comunidad audiencia que está publicando comentarios en el blog, que pide información, etcétera, etcétera. Pero sí, hay que también tener cuidado. Esta persona va a ser el representante de nuestra marca, de forma tal que tendremos que ser muy cuidadosos durante el proceso de selección para verificar que el candidato cumple los requisitos apropiados. Esa persona puede estar dentro de la empresa y habrá que, si tiene digamos, ciertas competencias y habilidades y motivación, capacitarla para el puesto, o otra salida es contratar a una persona o agencia externa que en este caso, como les comentaba en subtemas anteriores, tendrá que estar muy bien informada, empapada, por así decirlo, de la filosofía, estrategia y objetivos de nuestra empresa, para que esté alineada con los mismos y en una comunicación constante y permanente con la persona interna responsable y que actúa como enlace entre la dirección de la empresa y esa agencia externa. La comunicación en este caso es vital. Bien, pero también, además de la difusión en redes sociales, es muy importante que una vez que tengamos ya el blog creado y en marcha, notifiquemos a través de un comunicado a todos los empleados, muy importante cuando la empresa es grande, y además esto es algo nuevo, que tenemos un blog y que esperamos y les invitamos a que participen con sus comentarios para mejorarlo. Comentarios a post que publiquen las personas designadas para hacerlo, o que incluso sean ellos también los que publiquen esos contenidos, ¿no? De acuerdo obviamente con las directrices y pautas corporativas y previa moderación o análisis del community manager que aprueba el contenido o lo rechaza por las razones que sean. Eso sí, si los empleados están identificados con el contenido que se va a generar y les gusta lo que leen, ellos mismos van a compartir ese contenido con sus comunidades, republicando con los botones que hemos visto antes de compartir en Facebook, Twitter, Google+, o mandándolo incluso por email, de forma también tal que llegaremos a más personas con el mensaje. De nuevo, el efecto viral que hemos comentado más de una vez, ¿no? También depende de la empresa y de su naturaleza y los objetivos que busque, se podría enviar ese comunicado organizativo a los clientes mediante un email en el cual se les invite cordialmente a visitar el blog y explicar por qué se ha creado, qué tipo de información van a encontrar, y también invitarles a participar con los comentarios para mejorar el blog o comentando los posts que se publican, ¿no? A continuación habría que tener o considerar en este proyecto de lanzamiento de un blog corporativo el alojamiento o hosting del mismo. Si nuestro contenido es de calidad, es inevitable que las visitas vayan en aumento de poco a poco y de forma creciente, por lo que hay que estar preparados para el momento en el que estas alcancen un volumen considerable y que realmente nuestro servidor, donde esté alojado nuestro blog, tenga capacidad para atender ese volumen creciente de respuestas con un tiempo de respuesta aceptable. Eso quiere decir que tendremos que evaluar e investigar si el hosting que tenemos actualmente, si es que lo tenemos, es capaz de soportar la demanda de tráfico que estimamos para el futuro, ¿no? Y si ese hosting ofrece otro plan alternativo, obviamente será más caro, para cubrir esas necesidades, o si tendremos que tomar la decisión de buscar otra empresa de hosting. La oferta de empresas que alojan blogs y que están especializadas en concreto en WordPress está creciendo. Las hay muy buenas en Internet, basta con que investiguen hosting WordPress, y las hay en Estados Unidos, las hay también en España, en América Latina, que dan un muy buen servicio y que además, insisto, están especializadas en alojar blogs creados con WordPress. Y además de promover el blog en redes sociales, hay otras vías para conseguirlo, que están más vinculadas al marketing tradicional, pero que son muy eficientes, ¿no? Es decir, hay que elaborar una estrategia de promoción del blog de manera continua y constante, reiterativa. Por ejemplo, mediante conferencias. En algunas ocasiones se invitan a expertos o directivos de empresas a dar una conferencia. Este es un momento excelente, como digo aquí, para promocionar y dar a conocer el blog corporativo de la organización. Ya sea porque hago un comentario al final de la conferencia o porque, algo muy corriente, en cada diapositiva, si tengo opción de presentarlas, que son la base de mi conferencia, incluyo la dirección URL al blog corporativo. También se pueden hacer concursos con clientes o empleados, que les obliguen obviamente a visitar el blog
para conocer las bases, las reglas del concurso, cómo van clasificados en el mismo, etc. Hay cantidad de pequeños tips y estrategias para conseguir esas visitas, ¿no? O, ¿por qué no?, ofrecer un detalle o un recuerdo, una camiseta con el logo de la empresa, una pluma o un bolígrafo, y el del blog, en cada ocasión que tengamos, bueno, que sea oportuno hacerlo, ¿no?, a clientes, en ferias comerciales, en conferencias, en fin, promoción continua. Y, por supuesto, algo que todos ustedes ya conocen y que es casi obligatorio, incluir en las firmas de todos los emails salientes de todos los empleados, si es preciso, la URL del blog de la empresa. De falta que cada email que enviemos incluya ese link y los clientes, bueno, los receptores del correo electrónico lo puedan hacer clic en ese enlace. Y también, ¿por qué no?, añadir la dirección del blog como algo separado dentro de las tarjetas de visita, de negocio, de todos los empleados. Estrategias poco costosas cuyo objetivo es promover el blog. Y ya una vez el blog en marcha, hay naturalmente que ir evaluando y midiendo su desempeño mediante los indicadores y métricas que nos permitan evaluar de forma periódica cómo se comporta el blog, para corregir y mejorar algunas estrategias y conseguir los mejores resultados. Algunas métricas muy usuales son las siguientes: número de visitas mensuales, número de nuevos suscriptores por mes, páginas con más visitas o más visitadas en el mes, las fuentes de tráfico, de dónde proviene el tráfico, de qué redes sociales, de otros sitios web, de backlinks, etcétera, etcétera. Si hay acceso directo a la URL, y habitualmente eso es porque, por ejemplo, han hecho clic en la firma del correo electrónico saliente, es una de esas fuentes de tráfico. Ubicación o zona geográfica de visitantes a partir de la dirección IP del visitante, porcentaje de rebote, es decir, personas que han abandonado el sitio web, el blog, nada, después simplemente de aterrizar, han hecho clic, no les ha gustado y se han ido fuera. Número de comentarios en el blog, nivel de interacción y creación de redes sociales, en fin, estas son algunas de las métricas que conviene ir rastreando de forma periódica y que habitualmente es el Community Manager justamente el que se ocupa también como parte de su perfil de seguirlas, valorarlas y recomendar estrategias para conseguir las mejoras oportunas. Bueno, esto por lo que tiene que ver con estas recomendaciones. Vamos a continuar también a continuación con una serie de recomendaciones para mucho más específicas y concretas, ya más que de tipo técnico, de tipo práctico, para lanzar el blog corporativo. Pero además de las recomendaciones de tipo práctico, operativo o tecnológico que acabamos de ver, también quisiera compartir con ustedes una serie de recomendaciones para lanzar el blog corporativo, que tienen que ver con, bueno, la actitud, la motivación, el estilo, la filosofía que debe informar justamente al lanzamiento de ese blog corporativo. La primera recomendación tiene que ver con algo que hemos visto ya varias veces, con la autenticidad, es decir, sé auténtico. Es decir, no llenar el blog, las publicaciones, los contenidos con términos corporativos o de promociones de productos. Es decir, destinadas a ensalzarnos y a vender de forma agresiva, en fin, a la empresa y a sus servicios o productos. A nadie le gusta leer esto. La gente no va a un blog a encontrar ese tipo de contenidos. Se trata de crear, en lugar de ese tipo de vínculo que deja de serlo, recuerden la escalera hacia el infierno que vimos hace un ratito en otra diapositiva, interacciones positivas con nuestra audiencia que permitan cimentar una relación genuina, basada en la credibilidad, la autenticidad y la confianza. Una forma de lograr esto es escribir contenido que sea honesto y que salga del corazón, entre comillas, es decir, contenido en el que realmente nos sintamos implicados emocionalmente en el sentido positivo y que transmita nuestra pasión por el tema. Es una forma de lograrlo. Bien, un buen ejemplo de este blog corporativo es el del Hotel Marriott. El blog se llama Marriott on the Move, escrito justamente por un director del hotel, de uno de los hoteles, Bill Marriott, de la cadena hotelera en este caso, y en este blog lo que presenta son memorias, historias personales, opiniones personales
algunas muy divertidas, de su historia profesional como directivo de Marriott, mezcladas con consejos muy útiles. Les aconsejo que lo visiten, si leen inglés es realmente divertido y da gusto leerlo. Segunda recomendación, tiene que ver con la longitud de los contenidos. Este tema lo hemos visto más de una vez y hemos visto opiniones de lo más variado. Bueno, aquí les presento un informe bastante bien realizado, un estudio, que parece que de una vez por todas acaba con esta ambigüedad. Bueno, hay un malentendido que circula por internet que dice que los buscadores les gustan extractos cortos, artículos cortos de 500 palabras o menos. Bueno, lo cierto es que un análisis que ha realizado la empresa SERP IQ, que ven en la esquina inferior derecha de la diapositiva, ese estudio, ese análisis observó una correlación muy estrecha entre el ranking que obtenía ese post, ese contenido, y la longitud del mismo. Este análisis descubrió que el contenido con mejor ranking de posicionamiento en buscadores tenía más de 2.400 palabras como promedio, y que, como ven en el gráfico, ahora se lo pongo, la cantidad bajaba constantemente desde 2.500 palabras a menos para contenidos que se ubicaban en el puesto 10. Aquí lo tienen. Es decir, cuanto menor la longitud, más bajo el posicionamiento SEO. Luego, en contra de la opinión más o menos establecida de que los buscadores hagan contenidos cortos, parece que no. Los contenidos que los buscadores más aprecian son los contenidos largos. Ya me he referido más de una vez al algoritmo Panda de Google, que valora positivamente para rankearlos bien en el SEO los contenidos de más de 800 palabras. Bueno, parece incluso que la longitud óptima de una entrada, de un post, es aquella que permite ser leída en 7 minutos. Es decir, los posts más largos son aquellos que mantienen a los lectores más enganchados, más interesados. Hay un estudio también realizado por otra empresa consultora, Medium, que demuestra que las publicaciones con blogs más efectivas son aquellas que requieren al menos 7 minutos de lectura. Ahí ven justamente, ¿no?, la longitud en minutos y los segundos de lectura medios por post, y parece que el pico de preferencias, la mayor concentración de densidad, el punto más alto de la curva, es el de 7 minutos. Empieza a decrecer a partir de ahí y bueno, cuanto es menor la lectura, pues no llega a la longitud idónea. Más o menos coincide con eso, con la longitud que hemos visto ante casi unas 2.500 palabras. La tercera recomendación, muy interesante, es la que nos aconseja contar historias. Cuando escribamos artículos para nuestro blog corporativo, no solo hay que presentar hechos, datos, cifras, información de tipo factual, sino también historias. Si creamos una narrativa atractiva para nuestros lectores, vamos a generar niveles más altos de captación, de interés. Hay un factor científico detrás de esto, investigado, tiene que ver con la neurociencia. Cuando leemos una historia o nos cuentan una historia, nuestro cerebro imita lo que las personas de la historia experimentan. Nos sumergimos en la historia. En muchos casos, si está bien narrada, nos olvidamos de lo que nos rodea y vivimos una experiencia realmente inmersiva. Por ejemplo, si, como prueba de este hallazgo de la neurociencia, si una persona en una historia mira a su alrededor, las neuronas relacionadas con el sentido de la visión se encienden en el cerebro del lector. Es decir, narrar una historia es realmente cautivante y nos engancha. En cuarto lugar, y tiene que ver con la estructura de los posts, hay que prometer y entregar información fácilmente procesable. Antes de que está demostrado de que alguien lea nuestra publicación, nuestro post, nuestro artículo en el blog, lee el encabezado. Y a menos que capturemos su interés de forma inmediata y rápida y de la manera adecuada, no va a dar clic en el enlace que le lleva al contenido principal. Ya sabéis que en muchos casos, en muchos blogs, aparece justamente o solo el título con el link, o solo el título y un pequeño resumen con el típico botoncito leer más. Bueno, pues si el título no le engancha, no va a hacer clic para seguir leyendo.
Los encabezados más efectivos, por tanto, son aquellos que prometen información concreta que las personas pueden procesar, entender y usar rápidamente. Hay un estudio de una empresa consultora que se llama Conductor que corrobora esto. 36% de las personas prefieren encabezados que empiecen con un número, como por ejemplo 10 formas de reducir costos de calefacción. Seguro que están acostumbrados a ver ese tipo de posts, bueno, están aburridos, porque funcionan. Mientras que el segundo, justamente el segundo más preferido es con un 17%, es el de encabezados que empiezan con la palabra cómo. Cómo aprender tal, cómo explicar, en fin, son los que más enganchan, está demostrado de forma cuantitativa. Esto se compara, en tercer lugar, con aquellos encabezados con solo el 11% en el que, de preferencia, con preguntas como ¿cuáles son algunas formas de reducir costos de calefacción? Luego, aquí tienen algunos interesantes consejos que justamente lo que permite entregar y prometer al cliente es eso, información procesable, interesante, utilizable, que sirva para mejorar sus resultados o que le resuelva problemas concretos. Y luego ya en la fase de lanzamiento del blog vamos a ver también una serie de buenas prácticas y consejos muy interesantes, ¿no? En primer lugar, obviamente, y lo hemos comentado ya con anterioridad, es importantísimo que compartamos cada publicación de nuestro blog en Facebook y Twitter, en los Facebook y Twitter de nuestra empresa, y también, si es necesario, publicarlo en forma de resumen en la página principal de la página web corporativa, a modo de resumen, en un pequeño recuadro que permita que el lector interesado haga clic y vaya al blog. En segundo lugar, también hay que dar a conocer nuestro blog a una lista de blogs más importantes para conseguir, si es posible, backlinks o retroenlaces o retrolinks, como quieran llamarlo, es decir, que esos sitios web importantes incluyan un link hacia nuestro blog o un link hacia un post interesante de nuestro blog en su propio sitio. En tercer lugar, una nota de prensa acerca del nuevo blog, y luego, además, si tenemos una lista de correos electrónicos, enviar el anuncio, el comunicado organizativo al que antes me referí por este medio. Y luego, además, asegurarnos de que todas las publicaciones que hagan el post incluyan, y eso es fácil conseguirlo con un plugin en WordPress, con un programita adicional, incluya los iconos o botones y compartir más importantes para que los lectores tengan fácil hacer clic y compartir a su propio muro, a su propia red de seguidores, amigos, el enlace que les ha gustado, el post que les ha gustado. En ese sentido, y en la fase de lanzamiento del blog, un consejo interesante, una recomendación es, para conseguir una buena difusión, es el involucrarnos en las comunidades online o grupos que ya existan, grupos de interés. Esta es una forma muy interesante de incrementar el alcance de nuestro blog, una forma de compartir nuestro conocimiento, que justamente es el que transmito en mi blog, con otras comunidades que ya existen en línea. Hay comunidades que justamente permiten, además, generar contenido que otras personas puedan compartir en sus redes sociales. Por tanto, lo que interesa realmente cuando quiero formar parte de un grupo de Facebook, un grupo en LinkedIn, una comunidad online, que hay muchas especializadas, no solo suscribirnos y compartir los contenidos, que está muy bien, hay que ser también un miembro activo de la comunidad para justamente generar más confianza y atraer más lectores hacia el blog. Es decir, no usar solo estas plataformas como un medio de difusión, sino también enriquecer con contenido propio, comentarios, participación, esas plataformas, porque al final va a redundar en nuestro beneficio y vamos a conseguir más visitas en nuestro blog. En sexto lugar, hay que publicitar nuestros artículos. Si disponemos de presupuesto, conviene anunciar las publicaciones de nuestro blog para incrementar la audiencia. Y aquí me refiero a las acciones de publicidad de marketing digital de pago, pagando. Google AdWords es una forma muy efectiva de lograrlo, es decir, es lo que los expertos denominan, lo ven en el gráfico, marketing en motores de búsqueda, con campañas, son las siglas de SEM, Search Engine Marketing, campañas, keywords, landing page, análisis, anuncios, etc. Por tanto, con esta herramienta AdWords lo que interesa, y es bastante fácil, es encontrar palabras clave o keywords relevantes con poca competencia, que no sean frecuentes, y con un volumen de búsqueda moderado. No les aconsejo que intenten conseguir
o se anuncien mediante palabras muy costosas de alta competitividad, porque lo que nosotros queremos es promocionar contenidos específicos de nuestro blog, no una categoría de productos. Otra herramienta muy interesante es Facebook Ads. Están creciendo mucho en importancia y de hecho es una de las fuentes principales de ingreso en estos momentos de Facebook. Se debe sobre todo a su alcance orgánico. Sin embargo, este alcance orgánico, es decir, aquel que consigo sin invertir ni un sol en publicidad, simplemente por difusión natural y visibilidad natural de lo que he publicado en Facebook, está decreciendo de una forma tremenda en los últimos años. O sea, por tanto, el alcance orgánico es muy limitado. De hecho, seguramente ustedes lo habrán comprobado, se han creado una fanpage en Facebook. Es muy difícil conseguir seguidores o gente, personas a las que les guste, que hagan clic en me gusta, si no invierto en publicidad en Facebook. Afortunadamente, también he de comentar que el presupuesto o la inversión necesaria para conseguir un buen alcance en Facebook también ha decrecido de forma dramática en los últimos años. Es decir, incluso con un presupuesto limitado de dinero podemos conseguir bastante alcance y visibilidad para lo que publiquemos en Facebook. Y una forma de hacerlo justamente es la que ofrece Facebook. Un tipo de anuncio característico de Facebook es que podemos insertarlo para conseguir tráfico a un link específico propio de nuestra propiedad, ya sea el sitio web, el blog en su totalidad o una publicación específica del sitio blog. En séptimo lugar, y esto lo vimos antes, también con otro enfoque, conviene promover nuestras publicaciones a blogueros especializados en el área temática de la que se ocupe nuestro blog corporativo. Es una forma bastante genial y útil de hacer crecer el número de seguidores, que consiste justamente en conseguir que otros blogueros hablen de nuestro blog. Ahí, por ejemplo, ven blogueros cocineros. Canal Cocina saben que es un canal de televisión por cable en el que constantemente, 24 horas al día, están ofreciendo recetas y en la que participan cocineros muy prestigiosos. De hecho, este canal concede un premio anual a los blogueros cocineros más prestigiosos. Invita a cualquiera cocinero que tenga un blog a apuntarse al mismo, ¿no? Igual que hay blogueros cocineros, hay blogueros de cualquier campo temático que es fácil localizar con las herramientas de búsqueda que antes les comenté. Están en las diapositivas del subtema anterior. De forma tal que lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con los mismos y cultivar una relación con ellos, porque tiene una enorme influencia. Recuerden que hemos hablado de los nuevos influenciadores o los nuevos creadores de opinión, pues aquí tienen algunos de ellos. Bueno, por ejemplo, un estudio reciente ha demostrado, y este es uno más de las docenas de estudios que lo corroboran, hemos visto algunos de ellos en este curso, demuestra que los blogs tienen más influencia que el contenido de Facebook y Twitter. Bien, son datos de TechnoRating, que es una empresa especializada en rastreo y seguimiento de publicaciones digitales, particularmente de los blogs. En ese sentido, bueno, de hecho, si uso una estrategia de retroenlaces en blogs de otros blogueros prestigiosos, voy a conseguir muchos más links. Y esto va, obviamente, más de una vez lo he repetido, mejorar nuestro posicionamiento SEO en los motores de búsqueda. Y en octavo lugar, recurrir a un método clásico del marketing que sigue funcionando y es muy útil, la promoción boca a boca, el marketing boca a boca o boca a oreja. Puede parecer anticuado, pero estas recomendaciones personales, lo hemos visto también con ejemplos concretos y más en las redes sociales, siguen siendo una de las formas más efectivas de promover un contenido concreto, sobre todo en los blogs B2B o business to business. Digamos que, de hecho, esto es el social media original, en eso se basaba en sus orígenes las redes sociales y siguen haciéndolo, ¿no? En el marketing boca a boca, recomendaciones de los amigos, de los conocidos, de aquellas personas en las que confío. Así que lo que les aconsejo es que contacten a sus clientes y les pidan directamente que recomienden su blog a sus amigos y hagan lo mismo con los empleados, con sus colaboradores. Mientras hacemos esto, de nuevo, insisto en ello, coloquemos nuestro URL del nuevo blog en las tarjetas personales, el papel membretado y en todas las plantillas de correo electrónico en la firma. Es una forma de marketing viral. Bueno, y aquí ven justamente los consejos que da otro experto
que tienen que ver con lo anterior para captar y fidelizar audiencias mediante los blogs. Hay que ser apasionado para transmitir esa convicción y esa emoción, pero con sentido del humor, pedir la opinión y participación a los lectores. No funciona la estrategia de convertirse en el oráculo que emite opiniones dogmáticas e incontestables, eso no funciona, es ridículo. Hay que ser natural, mostrar personalidad, leer y enlazar a otros blogueros también, incluir retrolinks en nuestro propio blog a otros blogueros, ser educado siempre, justo con la competencia, cuando la critique, bueno, ser objetivo, neutral y honesto, transparente y abierto. Es un resumen básicamente de lo que hemos visto hace un ratito. Bueno, y vamos a ver rápidamente, como parte ya final de este módulo, algunas herramientas de software. Les he mencionado WordPress, que lo ven en la parte superior de la pantalla, pero hay otras también muy utilizadas, muy poderosas, como Blogger, que lo ven en la parte de la izquierda, LiveJournal, Typepad, en fin, hay muchas herramientas, y ya desde hace años, muy sencillas, que se han ido simplificando desde el punto de vista de su uso y desarrollo. De hecho, aquí ven datos que nos demuestran, con cifras muy recientes del año 2015, que la plataforma más ampliamente utilizada es WordPress, la parte azul del gráfico que ven en la pantalla. Luego está Joomla, Drupal, Magento y otros con, bueno, una cuota de mercado casi marginal. El WordPress se ha convertido en la plataforma dominante porque es una herramienta que sigue la filosofía del código abierto y que ha ido pasando por un proceso de mejora y desarrollo continuo en estos últimos años, de forma tal que de sus orígenes, en las que era una herramienta para crear blogs muy sencillos, en sus versiones desde hace unos años más recientes, se pueden crear sitios web completos. Es un CMS, o sea, un Content Management System, que además permite desarrollar un blog. Yo sé de muchas empresas que utilizan como herramienta de desarrollo de su sitio web, e incluyen el blog, por supuesto, WordPress. Bien, este es el backend de WordPress. Es muy sencillo, no hay que tener conocimientos de programación ningunos. Un usuario con un conocimiento medio de Internet, en pocos minutos, lo veremos después, puede montar un blog. Y aquí, si nos orientamos por WordPress, se nos plantea un dilema, que ahora comparto con ustedes. Bueno, ¿qué WordPress? ¿Gratuito o de pago? Y comento esto porque hay dos plataformas de WordPress, una gratuita y otra de pago. WordPress.com es la opción gratuita de WordPress. Y a la derecha, WordPress.org es la opción de pago de WordPress, cuyas versiones podemos encontrar incluidas en muchas empresas de hosting o alojamiento que nos ofrecen WordPress como un extra adicional. Bueno, comparando las ventajas de uno y otro, si vemos la opción gratuita, vemos que tiene ciertos inconvenientes. No hay control de datos, un posicionamiento limitado, funciones también limitadas, limitaciones de diseño, porque no puedo integrar ciertos plugins, pero sin embargo la ventaja que tengo con el tilde verde es que es gratuita, fácil de configurar, muy rápido, hay una comunidad online de soporte y con muy pocas plantillas, pero muy fáciles de diseñar. La opción de pago, sin embargo, tiene los inconvenientes de que tengo que pagar una empresa de hosting, aunque los costes han bajado muchísimo en los últimos años, es cierto. Tengo que comprar un dominio, también los costes han bajado bastante, y luego no sé hasta qué punto es un inconveniente. Tengo que ocuparme yo de actualizarlo, también hay que matizarlo. Hay algunas empresas de hosting que hacen esta actualización automática. También me ocupo de la seguridad, aunque también en los últimos tiempos muchas empresas de hosting también se ocupan de esta tarea. Es decir, que si alquilo un hosting, básicamente tendría que solo que comprar el dominio y ya las actualizaciones y la seguridad van integradas en el paquete de hosting. Las ventajas es que la licencia es libre, fácil de aprender como la versión gratuita, diseño 100% personalizado, hay infinidad, miles de plantillas posibles, les aconsejo aquí de nuevo una de pago. No hay limitación de funciones, también hay comunidad de soporte y consigo un posicionamiento al 100%. Me explico, puedo optimizar mi SEO de una forma facilísima. Hay plugins y add-ons para WordPress, uno se llama SEO Yoast, se lo aconsejo, SEO YOAST, que permite optimizar el SEO de cada entrada que publico casi de manera semiautomática.
Entonces, ¿cuál es mejor, la de pago o la gratuita? Bueno, la WordPress gratuita es muy interesante para blogs personales o temáticos cuya finalidad es ofrecer básicamente información a nuestros usuarios. Bueno, y la WordPress de pago, la que requiere alojamiento, si tengo objetivos profesionales como montar bueno, una página web, WordPress lo permite, corporativa, o una tienda online o un blog profesional. Yo les aconsejo obviamente la opción de pago alojada. El WordPress en sí mismo es gratuito, lo que pasa es que la versión .org solo se puede gestionar en alojamientos, en empresas de hosting específicas. Bueno, y fíjense lo sencillo que es darse de alta en wordpress.com. Simplemente tiene un botón de registro, realzado en rojo. Nada, incluimos una contraseña, es que es muy sencilla, es posible que nos pida una nueva más segura. Hay que indicar si quiero crear un blog o solo una cuenta de usuario, por lo menos para comentar y publicar o suscribir a otros blogs. Ven la opción izquierda, dime un blog, solo usuario. Es un proceso que requiere minutos. Esta es la versión .com, la gratuita. Bueno, escoger un nombre de dominio, el que quiero utilizar, tiene que estar disponible, el título y el idioma en el que voy a escribir, y permiso también, en último lugar, para que se incluya lo que publique en los motores de búsqueda, Google, Bing, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para completar el registro hay que abrir un mensaje de activación que nos habrá enviado por correo a nuestro email, y que llega justamente a la cuenta de correo que les hemos suministrado. Es posible que ese mensaje a veces llegue a la carpeta de spam, luego hay que ver si está ahí, ¿no? La carpeta de spam o correo no deseado. Hago clic en ese link, activo la cuenta y ya será posible hacer login con mis datos de usuario. El correo electrónico a veces es el número de usuario, la contraseña, y ya estaré dentro de mi plataforma. Y aquí hay una opción en la barra lateral izquierda, esto es el backend para creación de sitios web y mantenimiento y actualización de wordpress.com. Puedo publicar una entrada de forma rapidísima en el escritorio. O también hay a la derecha es la directa y a la izquierda tienen la edición de menú lateral. Y hay múltiples formas de hacer la misma función. El menú de edición de entradas se da a añadir y se pueden ver las entradas anteriores. Siempre hay una llamada que llama, una entrada anterior, una llamada que es Hello World por defecto, que la pueden borrar tranquilamente si no van a utilizarla. Ven que hay un campo, un espacio de edición, con las funciones de edición clásicas de cualquier editor de textos. Se compone de título, contenido, puede añadir imágenes, fotos, enlaces y un pequeño resumen. Y luego además puede añadir etiquetas o keywords para hacer posible y más fácil la búsqueda por buscadores. Bueno, también puedo crear categorías, áreas temáticas para clasificar las diversas entradas o artículos. Tengo que tener una estructura ya prediseñada, aunque es muy flexible, la puedo modificar cuando quiera. Y además puedo también seleccionar diversos temas o plantillas conforme al diseño, colores, imagen corporativa que quiero dar al blog. En la versión gratuita.com les decía antes que el número de plantillas es limitado. Pero en algunos casos puede ser más que suficientes para experimentar, aunque les aconsejo la opción de pago de WordPress, wordpress.org. Bueno, y una vez puesto en marcha el blog, le puedo dar seguimiento desde la página que se llama escritorio en la parte superior izquierda de la pantalla. Aparece un resumen de los últimos comentarios y lo sabido realizados por los lectores del blog y un enlace a estadísticas y métricas de visitas al blog para que pueda tomar justamente esas decisiones de qué contenido se puede mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como ven, es realmente sencillo hacer un blog con WordPress.